vamos a empezar la explicación del tema 7, que va sobre la célula y el núcleo de dicha célula. Lo primero que tenéis aquí sería los diferentes índices que aparecen en selectividad del tema. Vale, en este tema no vamos a ver los orgánulos celulares y las membranas celulares, eso lo veremos en el siguiente. Este tema va sobre la célula eucariota y procariota, animal y vegetal en general, y luego el microscopio óptico y el electrónico. Y luego la teoría endosimbiótica y la teoría celular. Aquí tenéis las principales orientaciones que os debéis de leer vosotros sobre lo que se os va a preguntar. Empezamos viendo la teoría celular. La teoría celular tiene 4 puntos principales. Tenéis que saber los 4, una posible pregunta. Explica los enunciados de la teoría celular. El primer enunciado es que todos los seres vivos están formados por células. Por lo tanto, la célula es la unidad anatómica o fisiológica de los seres vivos. La segunda característica, la célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos para mantener la vida. Por lo tanto, es la unidad fisiológica, que sería de funcionamiento, fisiológica de los seres vivos. Tercero, todas las células se originan por división de otras. Estas pueden ser por división por mitosis o por meiosis. División del núcleo por mitosis o meiosis. Y finalmente, la cuarta sería que la célula contiene toda la información sobre la síntesis de su estructura y el control de su funcionamiento. Lleva toda la información para sintetizar todos sus componentes y funcionar. Y además transmitirla a la descendencia. Por lo tanto, es la unidad genética de los seres vivos. Esta sería la teoría celular. Aquí tenemos una de las primeras imágenes del microscopio. La teoría endosimbiótica nos indica cómo se descubrieron o cómo aparecieron las células eucariotas. ¿Vale? Entonces, nos explica cómo aparecieron en las células los mitocondrios y los cloroplastos. Pero lo primero de todo, se propone que hay una célula primitiva que en un momento englobó o absorbió a diferentes tipos de bacterias, asociándose a ellas, llegando a una simbiosis. La simbiosis es la asociación por la cual dos organismos se aportan beneficios mutuos. ¿Qué tipo de bacterias? Pues absorbió a bacterias aerobias por un lado, bacterias que hacían la respiración celular, y a bacterias fotosintéticas que hacen la fotosíntesis. Entonces, con el tiempo, al no matar a las bacterias aerobias estas, pues fueron proporcionando energía y la célula grande les proporciona pues, un medio en el que estar. Estas se convirtieron en mitocondrias. Por otro lado, también pudo absorber a células o a bacterias fotosintéticas, las cuales se convirtieron en cloroplastos. Y aquí tenemos los dos tipos principales de células eucariotas, las células animales y las células vegetales. ¿Qué hechos explican la endosimbiosis? La endosimbiosis se explica por el parecido entre las bacterias, que las tenéis aquí, y las mitocondrias y los cloroplastos. Fijaos, las mitocondrias y los cloroplastos tienen una doble membrana y un genoma propio. Eso es lo primero. ¿De dónde viene la doble membrana? La doble membrana viene de la entrada a la célula ancestral y de la membrana que poseía la bacteria. Eso es lo que le hace tener una doble membrana. Además, mitocondrias y cloroplastos presentan su propio ADN y es similar al de las células procariotas de las bacterias. También muchas enzimas de las membranas celulares de las mitocondrias se encuentran en las membranas de las bacterias. Coinciden muchas enzimas entre una y otra. Las mitocondrias se forman por fisión binaria, al igual que lo hacen las bacterias, como veremos más adelante. Y luego varias especies de cianobacterias, pues hoy en día también viven dentro de plantas y hongos, de manera que hay otras asociaciones endosimbióticas hoy en día. Todas estas características son las que dan lugar a la teoría endosimbiótica. Además, la forma y la morfología son similares entre células procariotas, es decir, bacterias, y entre cloroplastos y mitocondrias. Los tipos de microscopios. Mirad, hay dos tipos de microscopio principalmente, el microscopio óptico y el microscopio electrónico.
Lo único que tenéis que saber es lo que se puede ver con uno y con otro. Con el microscopio óptico se puede llevar a ver la célula en su conjunto y algunas bacterias, pero de forma general no se pueden ver detalles. Sin embargo, con el microscopio electrónico se pueden ver partes concretas de la célula, orgánulos con detenimiento, con detalle, virus y bacterias en detalle. Esto es la posible pregunta. ¿Con qué microscopio podríamos ver una célula en su conjunto o con qué microscopio podríamos ver un virus? Mirad, esto por ejemplo es una mitocondria, el retículo endoplasmático. Esto se puede ver con un microscopio electrónico. Un virus al microscopio electrónico. Esto sí es microscopio óptico, porque cada uno de estos es una célula. Esto también es microscopio electrónico. Microscopio electrónico, las levaduras estas son levaduras que se ven a microscopio electrónico. Dos ejemplos de microscopio electrónico. Fijaos, aquí se va a ver el núcleo con el retículo endoplasmático, que lo veremos en el siguiente vídeo. Y aquí vemos una célula, pero en 3D, una célula nerviosa. Vamos a pasar a analizar los principales tipos de células. Hay dos tipos de células principalmente, las procariotas y las eucariotas. ¿En qué se diferencian? La diferencia principal es en el núcleo. Las células eucariotas contienen núcleo, las células procariotas no tienen núcleo, no tienen membrana nuclear. El ADN de estas células está disperso en el citoplasma. Vamos a analizar las bacterias. Aquí tenéis una bacteria, la Escherichia coli. Las bacterias normalmente se cultivan en placas de Petri, como las que veis en la imagen. Y hay de diferentes formas. Fijaos, bacilos si son alargados, como los que tenéis aquí. Vibrios si tienen forma como contorneada. Espirilos si tienen forma de espiral. Y luego tenemos los cocos, que tienen forma redondeada. Son las fórmulas genéricas. Mira, aquí tenemos una bacteria, ¿vale? Y tenéis que saber hacer el dibujo y representar los diferentes elementos que aquí aparecen. Mesosoma está tachado porque esto no tenéis que aprenderlo porque se ha comprobado que no existen o que no tienen función, que no son realmente algo de la bacteria. Pero el resto sí tenéis que saber identificarlo. Vamos a ir viendo partes. Mirad, lo primero, tiene tres capas. Del exterior hacia adentro tendríamos la cápsula bacteriana, la pared celular y la membrana plasmática. ¿Qué tiene fuera? ¿Qué tiene por fuera? Tiene un flagelo, que veremos más adelante. Tiene un pili. Y también tiene una cosa que se llama fimbrias, que aunque aquí no aparezca, bueno, sí aparece, mirad, aquí lo tenéis, las fimbrias, que sirven para adherirse. ¿Qué hay en el interior de las bacterias? ¿Qué hay en el interior? Pues en el interior, los únicos orgánulos que hay son los ribosomas, puntitos que veis aquí. ¿Qué más hay? Hay el material genético, aquí estaría el nucleoide, y luego hay ADN inmaduro, que son los plásmidos redondeados. Fijaos cómo se ve aquí. Además de ello hay inclusiones. Las inclusiones son de sustancias de reserva. Y luego hay vesículas de gas que le permiten flotar. Aquí tenéis todo lo que he dicho anteriormente. Estos son los componentes de una célula vegetal, de una célula procariota que hay que saber, que hay que conocer. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Lo primero, las bacterias son seres unicelulares y procariotas. Son más pequeñas que las células eucariotas, esa es una diferencia. Y no poseen membrana nuclear, no poseen verdadero núcleo. Carecen de orgánulos, lo único que tienen son los ribosomas. Además de ello, se dividen de manera diferente. Se dividen mediante bipartición o fisión binaria. Partes que presentan. Mirad, lo primero que tienen es un glucocálix o cápsula bacteriana, la capa externa, de naturaleza glucídica. Os voy a poner dos funciones. Regular el intercambio de sustancias con el medio externo y dificultar la acción de anticuerpos o virus bacteriófagos, que son los que atacan a las bacterias. Pared celular o bacteriana. Es la segunda capa, de fuera hacia adentro. Membrana rígida compuesta por mureína, un péptido glucano. Hay dos tipos de bacterias según cómo es esta capa, cómo es esta pared, las gram positivas y las gram negativas. La función es mantener la forma de la célula ante cambios osmóticos, como es muy resistente permite que la célula mantenga su forma, y además regular el paso de iones. La membrana plasmática se trata de una membrana celular, a diferencia de las membranas celulares normales, no tiene colesterol.
Su función es limitar el citoplasma y regular el paso de sustancias. Más componentes. Tenemos el citoplasma. El citoplasma es el líquido que hay interior, digamos, con todos los orgánulos. Ese citoplasma es una disolución gelatinosa de agua y proteínas, que compone el medio interno. Luego tenemos el nucleoide. El nucleoide es material genético. Este que tenéis aquí. El nucleoide está formado por una larga cadena o una larga molécula de ADN bicatenario y circular. ¿Qué función tiene? Regular la actividad celular y conservar el mensaje genético. Tenemos otros fragmentos de ADN más pequeños y circulares. Estos son independientes del nucleoide, son los plásmidos. Sus funciones son aportar resistencia a los antibióticos y además también aportar características adicionales a la bacteria. Aquí no es apartar, aquí es aportar. Es un error al realizar el PowerPoint. Ribosomas. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas y son más pequeños que en eucariotas. Los ribosomas son de 70S. En cuanto al pili, son como una especie de estructuras tubulares que atraviesan la membrana plasmática, unos pelillos. Estos pelillos permiten el intercambio de ADN entre bacterias, muy importante, para intercambiarse plásmidos. Las fimbrias son pequeñas estructuras tubulares cuya función es adherirse a superficie o a células. Y luego los flagelos ya son más largas, son las estructuras más largas, cuya función es propulsar a la bacteria. Las vesículas, pequeños espacios delimitados por proteínas que almacenan gas, que permiten la flotabilidad de la bacteria. Y las inclusiones, sustancias de reserva o de residuos metabólicos. Aquí tenéis todos los componentes. Aquí tenéis otra imagen en la que podéis distinguir las diferentes partes que en ella aparecen. Aquí tenéis otra en la que veis las diferentes partes también, como ampliación. Aquí están todas las que hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos, mira, el número 1. Número 1 son los ribosomas. El número 2, el citoplasma. El número 3, el cromosoma bacteriano o nucleoide. El número 4, la cápsula bacteriana. Número 5, la pared celular. Número 6, la membrana celular. Y el número 7, el flagelo. De nuevo, mirad. Número 1, ribosoma. El número 2, lo tachamos. No existe. No se puede hablar de los mesosomas. Número 3, la membrana plasmática. El 4 es la capa externa, sería la pared celular. En este caso, fijaos que no aparece la cápsula, porque en muchas bacterias no hay cápsula bacteriana. No obstante, podéis definirla, que es una de las características que tiene. El 9, bueno, aquí tenemos el material genético, sería esta de aquí. El 6 es el citoplasma. El 7 son los plásmidos. Y el 9, bueno, aquí tenéis un flagelo y aquí tenéis un pili. Ahora pasamos a hablar del otro tipo de células, las células eucariotas. Las células eucariotas que son mucho más complejas que las procariotas, tanto estructural como funcionalmente. ¿Qué tienen en común? Tienen también membrana plasmática y ribosoma, igual que las procariotas. Pero tienen núcleo, que las otras no tenían, tienen orgánulos citoplasmáticos encargados de funciones concretas, y luego tienen citoesqueleto, que tampoco tenían las otras. La presencia del orgánulo citoplasmático le da una característica a esta célula muy importante, que es la compartimentación de la célula en espacios diferentes, en los que se llevan a cabo diferentes actividades metabólicas, haciendo que ésta sea mucho más eficaz. Porque, fijaos, en nuestras células, cada parte o cada orgánulo lleva a cabo una función diferente y tiene a cabo unas actividades metabólicas concretas. Eso le hace ser mucho más eficaz que si todo estuviera en un conjunto entero, como en la bacteria. La compartimentación supone pues, que la célula se divida en diferentes partes y que se den funciones al mismo tiempo diferentes. Con esta parte finalizamos el primer vídeo sobre este tema. Un saludo.